El poder de la soledad. Cómo el aislamiento productivo construye imperios. Durante mucho tiempo, la soledad fue vista como un defecto, algo que había que evitar, una señal de fracaso social. Estar solo significaba no haber sido elegido, no haber encajado, no haber logrado pertenecer. Por eso, la mayoría huye del silencio, lo llena con ruido, con opiniones ajenas, con distracciones constantes. Pero hay una verdad incómoda que casi nadie quiere aceptar. Nada verdaderamente grande se construye rodeado de voces. La historia no recuerda a quienes fueron populares, recuerda a quienes pensaron distinto y estuvieron dispuestos a hacerlo solos. Henry Ford fue uno de ellos. No el Ford convertido en mito, no el nombre impreso en libros de negocios. El hombre antes de todo eso. Un hombre que pasaba más tiempo pensando en silencio que hablando con otros. Ford no era un académico brillante. No venía de círculos intelectuales. No tenía el respeto de la élite industrial de su tiempo. De hecho, durante años fue visto como alguien obstinado, difícil, demasiado callado. Mientras otros empresarios se reunían, debatían y buscaban consenso, Ford se apartaba. Caminaba solo, pensaba solo, decidía solo, no porque odiara a la gente, sino porque entendía algo que pocos comprenden. El ruido social acelera decisiones, pero debilita la visión. Ford creció en una época donde la industria avanzaba rápido. Las fábricas se multiplicaban, las ciudades se expandían. Todo el mundo parecía moverse en la misma dirección, repitiendo las mismas ideas, copiando los mismos modelos. Mientras otros se obsesionaban con producir más modelos, más opciones, más variaciones. Ford se hizo una pregunta incómoda. ¿Y si el problema no es producir más, sino hacerlo más simple? Esa pregunta no nació en una sala llena de gente. Nació en silencio. Nació en la soledad de alguien dispuesto a pensar sin interrupciones. Ford pasaba horas aislado, revisando procesos una y otra vez. No buscaba aprobación, buscaba claridad. Y la claridad rara vez aparece en grupo. El aislamiento no era cómodo, era pesado. Mientras otros compartían ideas y recibían estímulo inmediato, él dudaba solo. Y dudar solo es más difícil, porque cuando estás acompañado, la duda se diluye. Cuando estás solo, se amplifica, pero también se vuelve honesta. La soledad te obliga a enfrentarte a tus propias preguntas, sin escape. No hay aplausos, no hay refuerzos externos, no hay nadie que te diga que vas bien, solo tú y la coherencia de tu pensamiento. Ford entendió algo temprano. La mayoría de las personas no teme estar sola, teme escuchar lo que piensa cuando nadie la distrae. Por eso el aislamiento productivo es tan raro. No es solo estar solo, es permanecer ahí sin huir. Mientras sus competidores seguían tendencias, Ford se retiraba. Mientras ellos reaccionaban al mercado, él lo observaba en silencio. Ese retiro fue interpretado como arrogancia, como terquedad, como desconexión. Pero no era desconexión, era enfoque. El aislamiento productivo no es huir del mundo, es suspenderlo temporalmente para entenderlo mejor. Ford no construyó su visión rodeado de aplausos, la construyó rodeado de dudas, dudas que nadie más podía resolver por él. Cuando finalmente presentó su idea, un automóvil simple, accesible, producido en masa, la mayoría se opuso. Demasiado arriesgado, demasiado rígido, demasiado distinto. Pero para entonces, Ford ya había pasado años solo con esa idea.
La había cuestionado, la había desarmado, la había reconstruido. No era una intuición emocional, era una convicción madura. La soledad había hecho su trabajo. La mayoría de las personas quiere resultados sin pagar el precio del aislamiento. Quiere claridad sin silencio. Quiere visión sin retiro. Pero no funciona así. La soledad no te da respuestas rápidas, te da preguntas profundas. Y vivir con preguntas profundas requiere carácter. Ford perdió relaciones por su forma de trabajar. Fue criticado, fue incomprendido. El aislamiento no lo hizo más amable, lo hizo más firme. Y eso tiene un costo emocional del que poco se habla. Estar solo cuando otros dudan de ti no es inspirador, es desgastante. No hay compañía para el peso de decidir diferente. Por eso muchos abandonan la soledad antes de que dé frutos, porque el aislamiento productivo no te recompensa de inmediato. Primero te quita cosas, te quita aprobación, te quita pertenencia, te quita validación. Solo después te devuelve algo más sólido. Criterio propio. Ford no construyó un imperio porque fuera el más sociable. Lo construyó porque fue capaz de permanecer solo el tiempo suficiente para pensar con profundidad. Mientras otros hablaban, él escuchaba el silencio. Mientras otros reaccionaban, él esperaba. Y esperar cuando el mundo corre es un acto de valentía. Hoy vivimos rodeados de ruido constante, opiniones, tendencias, urgencias artificiales. La soledad se ha vuelto sospechosa, casi peligrosa, pero sin ella, el pensamiento se vuelve superficial. Sin aislamiento, repetimos ideas ajenas. Sin silencio, confundimos actividad con avance. El aislamiento productivo no es encerrarse para siempre, es retirarse lo suficiente para no perderse. Ford regresaba del silencio con decisiones claras, no con discursos largos, con acciones concretas. Porque el aislamiento, bien usado, no te separa del mundo, te devuelve a él con dirección. No todos están hechos para caminar solos, y no hay nada malo en eso. Pero todo lo que perdura nace de alguien que se atrevió a hacerlo. La soledad no es el enemigo, es el filtro. Filtra lo superficial, filtra la opinión innecesaria, filtra la urgencia ajena y deja solo lo esencial. Ford no buscó ser entendido, buscó ser coherente, y esa coherencia, construida lejos del ruido, fue la base de todo lo que vino después. Si hoy te sientes incómodo en el silencio, si buscas constantemente distracción, si temes quedarte a solas con tus pensamientos, no es una falla, es una señal de que hay preguntas esperando ser escuchadas. El aislamiento productivo no es para huir del mundo, sino para volver a él sin confundirte. No para desaparecer, sino para decidir con claridad. Los imperios no se construyen en salas llenas de voces. Se gestan en espacios vacíos, con una sola mente dispuesta a sostener la duda. En el próximo video no hablaremos de pensar. Hablaremos de algo aún más difícil. ¿Qué ocurre cuando eliges estar solo, pero descubres que no te conoces? Porque el silencio no solo revela visión, también revela verdad. Y no todos están preparados para enfrentarla.